Le agradezco a Ramón Mújica esta invitación, poco usual, porque es raro que se llame a una tribuna a hablar a alguien que está en contra de una política de Estado. Y es que estoy en contra de una política de Estado. Yo soy psicólogo social. Me preguntarán, ¿por qué un psicólogo social que ocupa este tema? En septiembre de 1939 se celebró en Berkeley, en California, por primera vez el Congreso Anual de la Asociación Psicológica Americana. Su presidente, Gordon Allport, maestro de la psicología social, era presidente entonces, y en su disertación tomó como tema el marco de referencia y la psicología, haciéndonos reflexionar a los psicólogos sobre la importancia que tienen los marcos de referencia, vale decir, decía él, todo contexto que ejerce un demostrable efecto en la percepción de una persona. Marco de referencia es en nuestro mundo, en nuestra burbuja limeña, marco de referencia es el catolicismo, las creencias del catolicismo. Marco de referencia es en nuestra época, por medio de comunicación, vivir en el miedo. Ese es un marco de referencia, vivir en el miedo de la droga, vivir en el miedo del cáncer, vivir en el miedo del terrorismo, vivir en el miedo del tabaco, de tal manera que ya yo no enseñaría en universidades, porque yo cuando enseñaba en universidades le decía a los alumnos, ustedes son 30, yo soy uno, yo voy a fumar, ustedes no, y yo fumaba. Ahora ni en el campus universitario abierto, ni siquiera acá tampoco en la playa de estacionamiento, se puede fumar. Una pérdida de libertad absoluta. Al interior de los ambientes cerrados lo entiendo. Al aire libre se ha convertido en un acto inmoral llevarse un cigarrillo a la boca. En fin, es un marco de referencia que tenemos, un marco de referencia terrorista. Ustedes prenden la televisión o la radio, entonces, accidente, en vivo, un programa en vivo, después hablan de salud mental y están pasando accidente en tal sitio, una camioneta. ¿Cuánta gente puede estar con su familiar viajando y todo el mundo se sobresalta? ¿Tenemos necesidad de saber del último ómnibus que se cayó en la India, del último tren que chocó en tal parte? No, es terrorismo. El terror siempre ha sido el sistema para manejar a la humanidad. El terror del pecado, del infierno, por lo tanto la sujeción al perdón de los pecados por el sacerdocio, porque cada terrorismo ha venido con su sacerdocio. El terrorismo teológico vino con el sacerdocio, las confesiones, las comuniones, todo lo que fuera, y el sacerdocio en nuestra época es un sacerdocio más bien médico, ¿no? La gente ya ahora no se preocupa tanto de la salvación, eso ya para después, pero ahora hay que preocuparse de la salud. Entonces hay que preocuparse de la salud y ahí vienen las inyecciones de miedo que yo creo que enferman más que lo que curan o que lo que previenen nada. Pero en fin, ¿por qué el tema? O sea, tomé el tema por psicólogo social, porque el marco de referencia, que me di cuenta que vivíamos en un marco de referencia que no necesariamente corresponde a una verdad comprobable, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y entonces pasé a analizar el marco de referencia que yo encontré el año 77, que fue el primer artículo que publicó en el diario La Prensa. Y el marco de referencia me llevó a hacer remontar documentos. Y en remontar documentos me encontré que toda la ignorancia de la coca que había en ese momento, a mediados de los 70, les quiero recordar que en las estadísticas de salud figuraba el coqueo andino como la toxicomanía más extendida en el Perú de hoy, suscrito por doctores Baltasar Carabedo y Almeida, ¿verdad? Ministerio de Salud. Nadie hablaba de coca fuera el doctor Fernando Cabiese, que de vez en cuando publicaba algún artículo histórico. Personalmente, porque era profesor de la Universidad Nacional Agraria, el tema me había llamado la atención cuando había experimentado por primera vez lo que era la coca en las alturas en Sacsayhuamán. Invitado por un profesor polaco que había venido de Varsovia hablando quechua y preguntándolo primero dónde puedo conseguir coca. Profesor Jan Feminsky. Bueno, después de esa experiencia fabulosa, muy positiva de la coca, pasó la presidenta de Estados Unidos, la primera dama, Carter,
preguntó cuánto costaría reemplazar la coca y recién me enteré del tema y recién me puse a leer y recién me di cuenta que se había montado todo un tinglado de falsedades sobre la coca que tenían alguna raíz, pensé yo. Entonces, siguiendo las recomendaciones, pasé del hecho a su historia y seguí la historia de a dónde venía esa situación de la coca, que iba a ser incluida en la ley que luego salió el 78, la 22.095, que aún no gobierna. Y encontré que todo venía de la publicación en 1947 de un libro que mereció el Premio Nacional de la Cultura y que era Estudios sobre la coca y la cocaína en el Perú, de doctores Carlos Gutiérrez Noriega y Vicente Zapata Ortiz, que había sido publicada por el Ministerio de Educación y que había sido incluso prologada, diciendo que seguramente ese libro tenía mucho que ver con el pedido que había hecho el gobierno peruano ante las Naciones Unidas. ¿Por qué? El doctor José Luis Bustamante Rivero, ampliamente estimado y con toda razón, sin embargo, bueno, tenía un problema, que era un señor arequipeño que le tenía repulsión a la coca, y como escuchó que el doctor Gutiérrez Noriega había merecido este premio, este es el libro, en la época que estaba Luis Alberto Sánchez, ministro de Educación, este es el libro. Bueno, entonces, pero como de otro lado había surgido una cierta polémica en la Facultad de Medicina de San Fernando a raíz de la tesis de Fernando Cabieses sobre cocaína y de los comentarios que había hecho sobre lo que afirmaba Gutiérrez Noriega y el respaldo que don Carlos Monge, director del Instituto de Biología Andina, le prestó a Fernando Cabieses en ese momento ante la discusión que comenzaba, muy a la limeña, dijo Bustamante, mejor pidámosles que vengan de las Naciones Unidas a decirnos si la coca es nociva o no. Y ese fue el pedido. Manden una comisión. No se le ocurrió recurrir a las propias instancias académicas, no a las universidades, no a la historia, no a la Biblioteca Nacional, donde bastaría recurrir a la Biblioteca Nacional para saber lo que representaba la coca realmente, y no lo que venían diciendo el doctor Gutiérrez Noriega a raíz de un infortunado artículo de don Hermilio Valdizán, enviado desde Roma en 1913, porque él acababa de leer en el manual de Kraepelin de la psiquiatría que el uso de las hojas de coca era una intoxicación crónica. Y Valdizán leyó esto estando en Roma, y entonces no se preocupó de más, ni siquiera buscó bibliografía. A la ligera, a la torera, se salta a la barrera y manda un artículo que dice el cocainismo y la raza indígena. Hace 2 años, el 13, en el aniversario del centenario, tuve el gusto de denunciar este inicio de la campaña en contra de la coca en el Foro Internacional de Revalorización de la Coca, llevado a cabo en La Paz, justamente el 15 de agosto de 1913, de Hermilio Valdizán. Trajo la palabra, pero ustedes saben que el lenguaje es muy poderoso. Traer la palabra es traer o querer traer un concepto con la palabra. Y el concepto que trajo, que importó de un texto de un señor que jamás había probado la coca, como era Kraepelin, posiblemente apoyado en la anécdota de Freud, porque efectivamente fue a raíz de Freud que Erlenmeyer crea la expresión el tercer flagelo para la cocaína. Y viene el manual de psiquiatría, recoge esta versión negativa de la cocaína por un caso de abuso de inyecciones de cocaína recomendados por Freud. Desde entonces se repite, todo el mundo repite como loro el tercer flagelo. ¿Era un tercer flagelo? Vamos a particularizar luego, pues dejemos acá un poco la duda, porque la investigación que se crea a raíz de la mirada psiquiátrica ha patologizado el uso de sustancias del sistema natural, sustancias naturales, el sistema nervioso, que en realidad son medicinas del sistema nervioso. Amapola del opio, cáñamo, llamada marihuana, hoja de coca, estigmatizadas por la psiquiatría, no por la medicina. La medicina en todos los casos siempre ha hablado de maravillas. Y la que comenzó el discurso de las adicciones, de la enfermedad, que ahora se extiende a todo, porque ahora adicto es, no sé, hasta los aficionados a la Harley Davidson son adictos seguramente, y si sus familiares tienen poder los van a hacer tratar con pastillas, porque ese es el tratamiento que se da a todo lo que son aficiones extremas, que en fin son variantes de la conducta humana que no tienen por qué ser reguladas químicamente. Bien, cuando el año 47 se pide a la Comisión de Naciones Unidas, informan en 1950. El informe, ojalá que esté en la Biblioteca Nacional, porque ha desaparecido de muchas partes,
pero ojalá que se conserve. En el informe, lo que ustedes notarán si lo revisan, yo lo hice, esa es parte de mi trabajo que me he hecho, que hice, fue que no aparece Hipólito Unanue, no aparece. La disertación sobre el aspecto, cultivo, comercio y virtud de la famosa planta del Perú nombrada coca de Hipólito Unanue, publicada en Mercurio Peruano en el año 1794, no figura. ¿Por qué? Porque Emilio Valdizán, en ese artículo original, El cocainismo y la raza indígena, dice del trabajo de Unanue, estudio agronómico que tenía como título el cultivo de la coca. Textual. Tengo una, a propósito, si quieren ver todo este material, la gráfica, pueden ver en internet, pueden ver Cocachaski, con Q y final, que es una página web que mantengo en el portal de la Universidad Nacional Agraria, donde hay varios artículos, uno de ellos que es de panacea a flagelo, en el caso de la cocaína, ¿no? Porque la cocaína efectivamente en una época fue panacea para Freud, y luego pasó a ser flagelo por el Mayer y por casos de abuso que efectivamente se dieron, como se dan de otras sustancias también. El año 78 se da la ley de drogas, yo publiqué el 77, bueno, que iban a hacer caso, un artículo en la prensa. El año 78 se da la ley de drogas, y si ustedes ven el articulado, verán que el coqueo andino es considerado un grave problema social y se le implica en la categoría drogadicción, como permanece hasta hoy, con todos los efectos prácticos habidos y por haber. Los choferes de camión que acostumbraban a manejar en la noche con bolo de coca les mantenían alertas, despiertos, atentos, ahora no pueden hacerlo porque si les examinan y encuentran que ha habido consumo de coca, les quitan la licencia. Idiota. Claro que es idiota, pero es un idiotez que viene de una ley dada del año 78 por una presión ejercida sobre el gobierno de Morales Bermúdez y que de entonces todos los gobiernos democráticos, entre comillas, han venido respetando sin alterar. ¿Por qué? Porque dentro de una gran campaña mundial, que la famosa guerra a las drogas, cuyo desastre se está repitiendo a cada rato, diversas personalidades, desde el mismo Mario Vargas Llosa, que habla de legalización, así un poco a la ciega, pero habla de legalización, porque en realidad los daños que ha traído la legislación del 78 los tenemos a la vista. Yo no soy partidario de hacer un psicoanálisis de la corrupción. Yo soy partidario de hacer un análisis cronológico de la corrupción. Y para mí la corrupción comenzó en el 78, porque se creó un doble país, un país formal que no sabía nada del tema, ¿no? Ustedes habrán escuchado a un candidato provincial decir que jamás ha visto una línea de cocaína, por favor, ¿verdad? Se crea una división que viene desde los barrios, donde se sabe perfectamente dónde se vende lo prohibido, hasta las zonas productoras, incluyendo el haber aceitado todos los mecanismos de control, llámese ejército, llámese policía, llámese juzgados, llámese lo que fuera bancos, por supuesto, que comenzaron a blanquear en una época, ¿se recuerdan? Venían las avionetas a través del dólar que luego se vendían en Ocoña, de un banco. O sea que todo el mundo, de una forma u otra, por eso yo digo, para mí, mejor solución es borrón y cuenta nueva. Pero la cuenta nueva implicaría revisar la situación de la coca. ¿Por qué la situación de la coca? Porque como estamos hablando primero del año 47, la Comisión de Naciones Unidas, luego en el año 78, que se da la ley de drogas, felizmente el año 78 se produce el primer paso de revalorización continental con la publicación de América Indígena número 4 de 1978, gracias a la labor del antropólogo peruano Enrique Mayer, que se fue de Lima ofreciendo hacer algo por la coca, y salió un número monográfico sobre coca de América Indígena, una revista con mucho prestigio, en la cual claramente ya se planteaba el dejar de lado la categoría que se venía empleando de la masticación de la hoja de coca como una drogadicción. Ese mismo año sale publicado en Londres el trabajo de Anthony Henman, Mama Coca, primero en inglés, luego ha sido publicado en Colombia, en Bolivia, acá en el Perú. Es el mismo año 78. El año 81, Andrew Weil, a quien han mencionado, este médico, que es un gurú de salud en Estados Unidos, su página web la abren más de 100.000 personas al día, ¿no, verdad? Es un tipo con un gran prestigio que ha creado un posgrado en medicinas alternativas, a quien en el año 92, cuando la empresa nacional de la coca quiso entenderse del tema,
comenzó una campaña de revalorización. Yo trabajé con ella durante 4 años, del año 91 al año 94, 95. Se realizaron 2 certámenes internacionales, uno en Trujillo, vino Andrew Weil, vino gente de Bolivia. El segundo se realizó en Cusco en el año 74, hay publicaciones de los dos, en la cual la coca ya fue vista en una perspectiva distinta. Porque cuando yo hablo de paradigma, me refiero a esas realizaciones que por un momento dado sirven de marco de referencia justamente a la investigación, hasta que una experiencia anómala, según Thomas Kuhn, el Tratado de Revoluciones Científicas, las experiencias anómalas obligan a cambiar el paradigma. Yo digo, el coqueo andino fue considerado una adicción, una farmacodependencia, como le llaman ahora, o una toxicomanía, como le llamaban antes. Y sigue siendo considerada así por la Organización Mundial de la Salud. Esa es una consideración. El otro paradigma es el paradigma médico. Y entonces, dentro del paradigma médico, vemos todas las ventajas de salud que ofrece la hoja de coca, proceso similar y más o menos al mismo tiempo del proceso de reconsideración de la marihuana en Estados Unidos. En Estados Unidos era la droga asesina, ¿no, verdad? Era la droga, la perdición, hasta que poco a poco empiezan a darse experiencias de usos saludables positivos de la marihuana. Hay un profesor a quien conozco, Lester Greenspoon, el profesor de Harvard, de medicina, de psiquiatría de Harvard, y que sin embargo, él, por una razón familiar, le terminó dando a un familiar marihuana por lo bienestar que ella ocasionaba. Y luego primero publicó Marihuana Reconsiderada, un libro muy conocido de comienzos de los 70, luego otro libro que se llamaba Marihuana, la medicina prohibida, y ahora ustedes ven la consecuencia de ese cambio de perspectiva o cambio de paradigma, y lo aprecian en el hecho que 25 estados de Norteamérica usen la marihuana como medicinal, que en 2 estados esté liberado por completo y que en la propia capital, en Washington, el uso recreacional esté aprobado. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que están aprobando una drogadicción? No, sino que ha cambiado la mirada. La mirada ha dejado de ser la mirada formal que registra la ley y que protege la Organización Mundial de la Salud, según la cual se trata de una toxicomanía, ha cambiado por una mirada médica dentro de la cual se ven los beneficios, porque evidentemente los psiquiatras no se les ocurrió pensar nunca que estas plantas merecían algún respeto por tener el respaldo tradicional, porque si hay alguien que es antitradicional es un psiquiatra, ¿verdad? Por definición, en realidad no... le quitaron, toda la crítica del materialismo médico expresado en la psiquiatría le quitó todo valor a las vivencias religiosas, que sin embargo eran elogiadas por el psicólogo norteamericano más destacado que ha tenido el comienzo del siglo, William James. El valor de la experiencia religiosa en la vida se desprenden de aquello y luego de todas las ayudas tradicionales que el hombre ha tenido para sobrellevar la existencia con los pesares que dan. Vale decir, por supuesto que el vino es una ayuda, por supuesto que la marihuana lo ha sido tradicionalmente y especialmente en el norte de África lo sigue siendo diariamente. En Marruecos es como la hoja de coca acá. En la India, por supuesto, hay el uso religioso de la marihuana dentro de los grupos budistas. Pero todo este apoyo tradicional a las plantas, a la psiquiatría no tienen absolutamente ningún valor, porque ellos se plantean algo que es totalmente irreal, ¿verdad? Y por eso que los tratamientos han sido muchas veces tan brutales y lo siguen siendo, como el electroshock, como toda la terapia de encierro, de maltrato, que ustedes todavía podrían ser testigos si fueran al Arco Herrera, porque no creo que haya cambiado tanto las cosas como para que no se pueda ver espectáculos deplorables en la atención a los enfermos mentales, que son los que menos derecho tienen, porque cualquier cosa que diga, imagínense quién le hace caso a un loco. Uno le puede hacer un caso a una persona que va por una enfermedad, a una clínica, pero aún eso, quedan abandonados, los interrumpen. En fin, no quiero extenderme respecto a lo que es la psiquiatría, porque es para mí la Inquisición de nuestra época, ¿no es verdad? La Inquisición de nuestra época que actúa con métodos tan bárbaros como aquellos y además nos malogra la vida con toda su prédica. Ahora, si nosotros revisamos un poco lo acontecido desde el 90, la empresa de la coca, la revalorización, y la Cancillería, porque cuando se realiza la reunión de hilo entre Fujimori y Sánchez de Lozada, se aprueba una declaración en la cual
claramente se establece la voluntad de los dos gobiernos de retirar a la hoja de coca la lista de sustancia 1 de sustancias controladas. Está en el texto. ¿Ya? Pero ¿qué pasa luego? Como nos contó el embajador en la mañana, comienza a avanzar con la opción 0 en Bolivia, y acá aún los sectores llamados progresistas se pliegan a la idea de que no, que hay que sustituir cultivos. Ahora bien, yo lo que personalmente pienso respecto a estos cambios que se han producido y que se han seguido adelante. Cuando el Instituto Nacional de Investigaciones Estadísticas hace una encuesta, o como le quieran llamar, del uso de coca en el Perú, el año creo que no, 2003 o algo así, recuerdo que hubo una mesa redonda en Canal N, en la última mesa en que me han invitado, porque ahí el que tiene privilegio es un señor Antesana, que siempre es el acusete de las cocas, de todo tipo de cocas, pero que ha ido como 20 veces en 2 años, no sé. Pero la mía fue la última en que estaba Farid Matuk, que estaba, no recuerdo, Rospigliosi, y entonces me dijeron, mire, solamente 1 millón de usuarios habituales y 3 millones de ocasionales. Le dije, por ahora, no me equivoqué, comenzó a salir la harina de coca al mercado. Y en este momento no se sabe cuál es el volumen del consumo, pero no sé, conforme encuentro personas, me dicen, oye, yo estoy usando una cucharita nomás, o yo estoy usando 2 cucharitas, oye, pero se ha extendido el uso, que no se le quiere reconocer como tal, pero es un uso urbano de la hoja de coca. Yo prefiero pichar, a ser franco, acuyicar, por varios motivos adicionales al bienestar propio de la coca, que es si quieren ustedes, el valor simbólico. Bueno, cuando viene, ¿cómo habrá sido cuando el año 95, les cuento por eso es un poco la evolución, mostrándoles cómo ha cambiado la perspectiva, ¿no? El año 95 se organizó una gira Coca 95 en Europa. Tuve la oportunidad de estar invitado, estaba invitado Evo Morales en ese momento, simplemente ni siquiera se había metido en política todavía en ese momentito de la gira, Coca 95, que nos llevó por España, Suiza, Alemania, y donde iba, en esa época yo había estado todavía estaba en la empresa, la Coca, y le pedí llevarme un ejemplar original de la separata de Hipólito Unanue de 1794, una bolsita de gamuza muy elegante que la mostraba, y todo el mundo se quedaba, pero si es el padre de la medicina peruana, el convenio de salud del área andina se llama Hipólito Unanue, y esto no fue considerado por las Naciones Unidas, no, ni siquiera es considerado todavía por la Organización Mundial de la Salud, no reconoce la existencia de estos trabajos, porque no solamente de Unanue. Hay el trabajo de Casimiro Ulloa, cuñado de José Gálvez, el ministro muerto en el combate de 2 de mayo en el Callao. Moreno y Maíz publica en París un estudio sobre la coca y cocaína, donde es él el que sugiere la capacidad anestésica de la cocaína, mucho antes de Freud. Freud incluso si lee Moreno y Maíz, que publica en 1868. Y eso salió publicado acá también, y también fue ignorado en el informe de Naciones Unidas. Y también fue ignorado el informe de Casimiro Ulloa, Colunga y Ríos, Casimiro Ulloa, gran médico, que le confían en 1880, después de la guerra con Chile, recursos naturales, la coca, que informen al gobierno y dan un informe sumamente positivo de la coca, de lo que podría ser la coca como producto, ahora llaman producto bandera. Bueno, y sin embargo el gobierno no hace nada. Crece la industria privada, hay un gran señor Durán, que en la zona de Huánuco tiene fábricas legales, en el norte también hay fábricas legales de cocaína, porque la cocaína pues tampoco es el veneno del cual se dice, ¿no? ¿Verdad? Es una sustancia peligrosa, a mí no me gusta la onda en que pone. Hildebrand me preguntó una vez si usted hablaba tanto de la coca, ¿por qué no usa cocaína? Le dije, no, la cocaína hace sentirse a uno demasiado inteligente, demasiado poderoso, demasiado seguro, demasiado. Y no somos tanto, ¿ya? En cambio, la hoja de coca no. La hoja de coca es moderada, uno le da una meseta de bienestar y de seguridad, pero que no son esos picos de exageración que da la cocaína. El año 95, año de la gira, en Estados Unidos sale publicado un artículo del New Yorker de Andrew Weil, el mismo médico que ya vino a visitarnos en Trujillo cuando el año 92 al Fórum, que había sugerido la reintroducción de la coca en la terapéutica moderna en el año 81 en Estados Unidos, y en este artículo del 95 del New Yorker habla de la nueva política de la coca,
diciendo cómo ha cambiado la perspectiva acá y que ojalá, en fin, que quizás Bolivia es demasiado pequeña para proponerlo, pero dando la posibilidad de una salida formal. Porque la propia convención suscrita dice que si en algún momento una de las partes entra en desacuerdo, se dirige al secretario general y le dice, oiga, señor, estamos en desacuerdo con lo que ya habíamos firmado, pedimos su revisión. Yo trabajaba en la empresa de la Coca, en la avenida Arequipa, el año 93 creo que fue, y pasó por acá el secretario de la Junta Internacional de Fiscalización de Drogas, con sede en Viena, señor Schachte, si no me equivoco el nombre. Y como yo sabía que el presidente de la empresa le gustaba hacerse esperar, yo dije, me voy temprano y al momento que lo hacen esperar le meto letra. Le metí letra y lo metí a la pequeña biblioteca que había formado con todos los recursos de Coca, que logré juntar para la empresa. Ya no saben dónde están. Y me dice el señor Schachte, si ustedes tienen estos elementos de juicio, ¿por qué no van al secretario general de Naciones Unidas a decirle, señor secretario, mire usted, en el informe anterior se escondieron pruebas. Hubo pruebas que no se presentaron, que son todos los testimonios médicos sobre la coca, no los psiquiátricos, que estaban en abundancia y sin ninguna crítica metodológica. Todos los sumaron ahí, Gutiérrez Noriega, Valdizán, todos en el mismo, con gran apoyo. Y no estaban los trabajos médicos. Le dije, miren, usted no me lo pregunte, pregúntese al presidente. Y eso es lo que habría que preguntarle a cualquier presidente, incluyéndolo a Evo. En fin, yo se lo he dicho. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas tan claras que la opinión pública mundial simplemente atendería, le decía, $1 millón, no sé qué le iban a dar para algún proyecto de coca en Bolivia. Le dije, $1 millón. Con eso tenemos una plana New York Times del domingo, en la cual sale todo lo que la medicina ha dicho y lo que los psiquiatras han sostenido. A ver en quién confía la opinión pública americana. Por supuesto que en la opinión médica. Entre ellas, de un libro que le he sugerido dentro de las posibilidades de la Biblioteca Nacional, sería un esfuerzo de traducción, el libro de Golden Mortimer, un médico historiador de Nueva York, que en 1901 publicó History of Coca, The Divine Plant of the Incas, un grueso repertorio, como dice Raúl Porras al comentarlo, un grueso repertorio sobre coca, donde hay informes médicos de todo tipo, incluso encuesta a los médicos que habían venido trabajando con productos de coca en Estados Unidos en el fin del siglo y comienzo del siglo. Un libro fascinante, nunca traducido al español. Sería un esfuerzo, pero sería un esfuerzo que vale la pena, porque si bien no ha sido publicado en español, ha sido reeditado 3 veces en Estados Unidos, y si no me equivoco, una más en Australia, reediciones de los 1970. ¿Por qué nos mantienen en ignorancia? ¿O por qué nos mantenemos en ignorancia? En este caso, bueno, por eso he dado la iniciativa, no sé si lo podrá hacer la biblioteca o alguien que lo pueda hacer, pero es un libro urgente para darle a conocer al mundo lo que se quiso ignorar en las Naciones Unidas de la Coca. Porque si bien este libro figura en la bibliografía que revisa la comisión, hay una nota entre paréntesis del editor, un médico argentino, Wolf, que dice, está lleno de generalizaciones y puede pasarse por alto. Puede pasarse por alto y ha sido reeditado 3 veces en los últimos años. Por supuesto que es un libro fundamental médico. Yo no soy médico. Yo puedo hablar del beneficio que a mí me causa. Pero yo no puedo hablar en términos médicos, para eso están los médicos, ya está lo que ha dicho la medicina. ¿Qué facultad de medicina del Perú ha recogido esto y ha puesto en práctica algún proyecto de investigación sobre coca? Me dicen que en Marcos en alguna facultad hay algún proyecto, pero Cayetano Heredia, el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, no puede, ya lo evaluó cuando Carlos del Río estuvo el año 90, hubo una reunión en el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, donde la coca salió respaldada, pero salió respaldada a nivel de un pronunciamiento de momento. Pero ¿por qué el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología no se toma en serio y antes de volverle a pedir a los extranjeros que nos vengan a decir si la coca es buena o mala, por qué no organiza lo que es verdaderamente un simposio académico en el cual se presenten los trabajos de uno y otro lado? ¿Quiénes pueden pretender ahora decir que la hoja de coca hace daño? No, mencionó acá el amigo de Freud y amigo mío, no, yo no de Freud, sino de él, me refiero. Se ha mencionado que la coca en ese momento podría ser, ¿qué? Mire, hay 2 cocas, ¿no? Lo dijo Camino. Yo tengo las 2 en la bolsa. Una de ellas es la coca que viene del
las tierras de la madre de Garcilaso de la Vega, según me ha contado Alejandro Camino, que me la trajo, y la coca es producto de mis macetas, ¿no? Porque, bueno, resulta que soy un cultivador ilegal, porque la coca en principio no puede cultivarse fuera de los lugares donde está designado. Con 3 macetas me da una cosecha suficiente para varios meses, ¿no, verdad? Esta coca es un recurso natural renovable, legítimo, que debemos reclamar, o debemos seguir en este plan de no, vamos a erradicar tantas hectáreas. Sabemos que se va al otro lado, ¿no? Se habla del efecto globo, ¿no? Se aprieta de un lado, surge del otro lado. Vamos a seguir en eso, más de lo mismo, con toda la corrupción que existe, sabiendo de que solamente esto se puede disolver si cambiamos la ley y le damos la posibilidad a la empresa privada a trabajar con la coca en todos los productos que podrían darse. Si en este momento no se hace más, es que además si no se hace es simplemente porque se soporta un monopolio que no es constitucional. Y ninguno de los constitucionalistas que existen, nadie lo denuncia como tal, pues es un monopolio que está en contra de la Constitución. Ni siquiera es una obligación internacional, podríamos optar por otro sistema. Bolivia tiene otro sistema, el sistema de guía de remisión, un mercado central, el de Fátima en La Paz, donde se vende libremente la coca, la empresa privada puede entrar a trabajar. ¿Cuál es el bloqueo? La ley 22095 vigente, que todos los grupos políticos respaldan, y lo que es peor, el acuerdo nacional empeora la cosa. Bueno, en ese momento estaba a cargo, no sé si tendría alguna responsabilidad de otro psicoanalista, que no es el que estaba acá, y se pone ahí que el acuerdo nacional pide que se penalice el uso de las sustancias prohibidas. Que se penalice, ¿qué quiere decir eso? Que por el hecho que algunos discrepamos de los psiquiatras y nos gusta fumar marihuana, ¿merecemos la cárcel? ¿O que merecen la cárcel los que usan hoja de coca? ¿O que merecen la cárcel, por último, los que usan cocaína? Vale decir que muchos jueces se van a tener que meter a sí mismos en la cárcel y muchos... No, seamos realistas. No. Todo el mundo me dice que vive en las nubes, pero yo más bien creo que vive en la realidad. Seamos realistas. Somos un país que está desdoblado. Desdoblado. Hay un sector formal que no quiere ver nada con la droga. Acuérdense que droga es un término, repito el chiste, ya lo contaba. Entré a la farmacia de esa y pregunté, disculpe, ¿van a cerrar? No, señor, ¿por qué? Porque afuera dice, a las drogas dile no. ¿No? ¿Qué? Pero en Colombia se llaman droguerías las farmacias, ¿no es verdad? Porque venden drogas. Entonces no vengan con lo de drogas, y menos todavía aplicarle drogas a las plantas, porque las plantas son plantas. En todo caso soy plantadicto, pues no soy drogadicto. Cuando el año 2006 sube Evo Morales, Evo sacó la cara por la coca. Es verdad, la llevó a la Asamblea de Naciones Unidas, incluso en la Asamblea de Salud dijo, nosotros los que adjudicamos no somos drogadictos. Muy bien dicho, pero además no solamente debo decir eso, sino ¿qué es eso de drogadicción aplicado al coqueo andino? Ahora, en una conferencia internacional que se realizó en Mérida, en Yucatán, en el almuerzo final, me dijeron que dijeron unas palabras y yo dije, sí, pues porque la psiquiatría, que es el sacerdocio de nuestra época, unos aplausos, porque es verdad, se han convertido en los sacerdotes de nuestra época. ¿Es culpable fulano o no es culpable? Examen psiquiátrico, ¿no es verdad? Y con resultados desastrosos. El caso de los, bueno, en fin, entre paréntesis, de Eva Bracamonte me parece lamentable, ¿no es verdad? Toda la dirección de acusarla a ella por lo que ha habido, por una serie de informes. Le confiamos eso. Se le confía la sanidad mental. La sanidad mental comienza por las noticias del día, ¿no es verdad? Entonces acá tenemos razones para estar enfermos, por lo menos por ahora y durante bastante tiempo. Después del 2006, que asume Evo la representación oficial, se ha hecho una campaña. En este momento la hoja de coca, creo que acá mismo en el Perú nadie se atreve a atacarla públicamente. Digamos, se respeta, se dice que se respeta el uso tradicional, pero no solamente se trata del uso tradicional, estamos hablando de la materia misma, del producto mismo.
¿Es un producto valioso que el Perú le puede sacar provecho? ¿O realmente es la porquería con la cual hay que limitarla para que la consuman? Pues, no, el mundo indio si quiere, ¿no? Pero el resto no. Una decisión nadie la quiere tomar. En la Embajada de Bolivia hace unos 3 años más, cuando estaba el candidato, me acerqué al actual presidente y le dije, me dijo, no, no es necesario, ya tenemos nosotros un proyecto. ¿Qué proyecto sería? Una expresidenta me dijo, yo creo lo que usted dice, pero ¿qué quiere? Los gringos no quieren hablar. ¿Cómo que los gringos no quieren hablar? La cuestión es hablarles, seguramente van a oír, ¿no? Solamente tengo una oportunidad de haberlo hecho. El embajador Hamilton quiso conocerme en Estados Unidos, fui, le conté la historia y me dijo que no espere usted que el gobierno de Estados Unidos vaya a hacer algo para recuperar la coca. No, le dije, no les corresponde a ustedes. Pero el día que nosotros lo hagamos, sepan que lo hacemos por la salud de ustedes y de todo el mundo en general. Porque lo que se ha descubierto en el caso de la marihuana, en el caso de la coca, es una experiencia anómala. Son adicciones saludables, lo cual no le entra en la cabeza a un psiquiatra. Para él, las adicciones son negativas. No, hay adicciones saludables. Si usted almuerza y come con un vasito de vino, nadie va a decir que no es una adicción saludable, sobre todo si el vino es bueno. O si usted amanece con su bolo de coca, la verdad que yo personalmente me fastidia una asiática que es independiente de la coca, pero que en algo me alivia, yo me siento bastante bien. Y la gente que conozco que lo usa también. Y esa experiencia, que es un gran geriátrico, porque es un reconstituyente integral. En ese sentido, el cambio de paradigma yo creo que debe ir incluso más allá, no solamente desde el punto de vista médico, sino volver a una categoría del siglo XIX que me parece que es excelente y que habría que retomar, que la dio un gran fisiólogo italiano y que hablaba de alimentos nerviosos. Su trabajo era sobre la coca, sobre las virtudes higiénicas y medicinales de la coca y otros alimentos nerviosos. ¿Y cuáles eran los otros alimentos nerviosos? Pues tabaco, café, té, yerba mate, son alimentos nerviosos. Juzgarlos como alimento nervioso, independientemente de la cantidad de cal o no importa, el efecto que tiene sobre el sistema nervioso es nutritivo, es funcional. Y lo que es funcional es saludable. Me he preguntado que ahora que tanto se hablan de los problemas degenerativos del sistema nervioso, ya se está ensayando en Estados Unidos marihuana y según información que tengo y quien quiera se la puedo remitir porque la tengo en internet, la marihuana equivale a todos los mejores medicamentos contra el Alzheimer que en este momento están en el mercado. No lo digo yo, lo dice la investigación, cuestión de cotejarla, no me compro un pleito todavía. Pero igualmente se podría pensar de la coca que siendo alimento del sistema nervioso son sustancias buenas en la salud y en la enfermedad, porque son alimentos que estimulan el sistema nervioso. Esto es un cambio de paradigma. Que este cambio de paradigma sea aceptado o no por el poder, difícil, porque el poder vive enclaustrado en su idea. Yo no sé cómo va a hacer Washington para conciliar la libertad sobre la marihuana en sus estados con las convenciones internacionales que ellos han suscrito y en las cuales no se le reconoce ninguna virtud medicinal a la marihuana. Yo no sé cómo va a ser, pero en fin, de todas maneras es una época de cambios, hay propuestas. Lo único que sé es que no va a haber paz en el área andina si no se normaliza, se regulariza, se legaliza la producción de la hoja de coca y la producción de las plantas en general que deben de ser protegidas por la ley antes que ser motivos de la crítica. Hasta ahí yo creo que cualquier pregunta pueden...